oncológica. Ya no se trata de tener un cirujano con 1000 estrellas, sino de tener equipos quirúrgicos bien relacionados, bien equilibrados y que funcionan adecuadamente. Pasar de una formación individual en base al virtuosismo técnico al desarrollo del trabajo en equipo. Segundo punto. Hemos pasado de la gestión del paciente como centro de toda la actividad médica. Es decir, el paciente es el centro de todo, de forma de que él, fundamentalmente, ha de dar el consentimiento para que se le explique adecuadamente lo que tiene, lo que se le va a hacer, y si él quiere acceder a esto, pues acceder. Los consentimientos informados en nuestro país son de carácter obligatorio. El paciente firma y el cirujano firma, que se le ha informado adecuadamente. Y finalmente, la integración de la cirugía oncológica en el contexto de la cirugía general y en el contexto de todas las especialidades quirúrgicas. Es decir, el desarrollo de unidades funcionales de especial dedicación, en este caso, a la cirugía oncológica. Estas unidades especiales, en mi caso, era una unidad especial de cirugía HVP y oncológica, porque son dos tipos de cirugía con mucha potencia, para decirlo así, técnica, las teníamos juntadas. Pero constituíamos una unidad en la que el jefe de esta unidad, el coordinador, director o como queréis llamarlo, tiene el derecho de tomar decisiones independientemente de su jefe de servicio, es decir, ya las estructuras verticales ya prácticamente no existen, y de una forma coordinada con él, pero con una capacidad para tomar decisiones. Esto es muy importante por el aspecto transversal. Otra de las cuestiones es que estas unidades funcionales no son exclusivas de una especialidad. Es decir, en una unidad funcional las consultas son transversales. Nosotros ya tenemos las consultas al lado de la consulta del oncólogo o al lado de la consulta del cirujano vascular para que el enfermo no tenga que desplazarse. El que se desplaza es el médico. Y muchas veces tenemos consultas comunes. Es decir, nos juntamos y discutimos con el paciente todos qué es lo que hay que hacer. Es decir, gestionar de una forma mucho más eficiente la atención al paciente. Otro de los aspectos importantes son los comités oncológicos multidisciplinares, que les voy a explicar después cómo funcionan, médico-quirúrgicos, en donde hay una persona que es muy importante, que no es médico en general, y que es una enfermera que es la gestora de casos. Es decir, es la persona que entra en contacto, relaciona el contacto entre este grupo de médicos y el paciente. Es el punto intermedio. Lo llama, habla con él, le dice, venga usted a la consulta, que estarán todos los médicos por usted, etcétera, etcétera. Y al final, la colaboración transversal entre los distintos equipos quirúrgicos. Es decir, ya no equipos multidisciplinarios médico-quirúrgicos, sino entre los quirúrgicos. Yo soy un cirujano formado en la cirugía digestiva. He aprendido cosas de cirugía vascular, he aprendido cosas de cirugía torácica, pero cuando hay que tomar una decisión, y esta decisión afecta a varias especialidades, se toma de una forma conjunta. Es decir, no se toma de una forma individual, yo voy a operar a este enfermo y cuando lo tenga en el quirófano voy a llamar al cirujano vascular porque me he encontrado con un problema. No, no, los problemas se han de resolver y se han de plantear antes de entrar en el quirófano. Por lo tanto, decisiones conjuntas, técnicos quirúrgicos polivalentes. Y finalmente, el establecimiento de normas, guías y protocolos. Esto es muy importante. En mi hospital hay un servicio de epidemiología que es el que controla el programa de control de calidad de todo el hospital y del plan oncológico del propio hospital, y de ahí salen los protocolos de actuación, las guías de actuación que quedan colgadas en internet, quedan colgadas en el hospital y todo el mundo las puede consultar. Fundamentación de los actos quirúrgicos oncológicos en base, y aquí es
¿Cómo tenemos el acto quirúrgico en qué se ha de basar? Pues mirar, se ha de basar en la frecuentación. No es lo mismo un sarcoma de baja frecuentación y de alta necesidad técnica quirúrgica que, por ejemplo, pues el cáncer de mama, que tiene una frecuentación muy alta y en cambio, pues técnicamente, pues no es tan conflictiva, ¿no? La edad poblacional es otro tema importante. No es lo mismo operar un cáncer de colon, un cáncer de recto, una amputación de recto a los 95 años que a los 65 años. Y hay que saber valorar muy bien los datos, los resultados que tenemos de morbimortalidad. Los costos. Por aquí hay un gestor, por aquí me parece que es importante, los costos. Y si os fijáis, os he puesto una diapositiva que yo la uso para la cirugía hepática. Hay que racionalizar los costos. La instrumentación pues abunda mucho. Los quirófanos se vuelven en salas de máquinas, pero al final hay que contar lo que cuesta y cómo se puede racionalizar los gastos. Esto es muy importante. Reducción de la agresión quirúrgica. Bueno, la introducción de la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía oncológica es un paso que va poco a poco, pero que se va racionalizando y se irá introduciendo de una forma progresiva en los próximos años. Por lo tanto, los jóvenes tienen que tener una formación adecuada en las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, robótica, etc. Y finalmente, la concentración de recursos en centros de referencia. Los CESUR para nosotros, los centros de referencia nacionales. Es absurdo que en un hospital se operen 2 sarcomas al año, cuando los hospitales que hay alrededor, juntados todos ellos, pueden concentrarlo en un solo hospital y operar pues 10, 14, 16, 18 sarcomas. La experiencia de aquel equipo será mucho superior y los resultados también se ha demostrado que son mucho más buenos. Por lo tanto, la cirugía oncológica de tumor raro se ha de concentrar en centros de alta especialización. Generalmente son centros de nivel 3, de alto nivel, porque la tecnología que se necesita para tratar estos tumores es importante. Y por lo tanto, debe de haber a nivel político, local, el hospital, regional, las regiones, y nacional, ha de haber planes oncológicos que se puedan testar, que sean transparentes y que sean estructurados para el beneficio de los pacientes al menor coste posible para la sanidad. Os pongo aquí el plan oncológico, la idea de los planes oncológicos. Yo creo que esto es muy importante. Yo he tenido que ir a Madrid a discutir con un delegado de un ministerio el por qué se tenían que hacer los sarcomas en un sitio y no en otro. Y he tenido que ir a reuniones no políticas, sino técnicas de la Consejería de Sanidad, por ejemplo, de Cataluña, que lo tenéis aquí, Cataluña esto en azul, que es toda esta zona, en donde el plan oncológico regionaliza dónde se tienen que tratar los pacientes, cómo se tienen que tratar, cuáles resultados se han obtenido y si estos resultados obtenidos están en línea con los estándares internacionales o no. Yo sé que esto es perder mucho tiempo, pero es importantísimo. El tiempo en los despachos, si es útil para poder trabajar mejor, es importante. Y tenéis aquí la estrategia del sistema la estrategia en el cáncer en el sistema nacional, pues se rige hasta por artículos, por boletín oficial del Estado y lo que queráis. La estrategia en las diferentes comunidades autónomas, pues tenéis los planes oncológicos a corto, medio y largo plazo, las racionalizaciones diagnósticos y terapéuticas, por qué se utiliza el PET y no se utiliza el PET, en dónde se utiliza correctamente y no se utiliza correctamente, porque cuesta mucho dinero, el dinero hay que contar con él para utilizarlo adecuadamente, y finalmente estas evaluaciones y controles. A mí me hacían controles, es decir, yo tenía que remitir todos mis casos de cáncer de páncreas, por ejemplo, del año, y los estudiantes, los sabios de la Consejería de Sanidad me reunían un día con todos los especialistas en el cáncer de páncreas de Cataluña
y allá discutíamos de si se habían hecho las cosas bien o mal, porque en función de que se hicieran mal, te sacaban la autorización para poder operar un cáncer de páncreas. Es decir, no se pueden operar, por ejemplo, en Cataluña, en todas estas regiones que veis aquí a la derecha, no se pueden operar cánceres de páncreas en todos lados. Docencia, y ahora vamos a la segunda parte. La docencia, pues pregrado, como siempre, ¿no? Los que sois más universitarios, pregrado, grado y posgrado. Los estudiantes, nosotros como cirujanos, tenemos obligación de enseñar a los estudiantes de medicina ya los conceptos del cáncer, las bases biológicas, inmunológicas, la enseñanza del método científico de cómo se ha de controlar y finalmente hay una cosa que es muy importante que a nosotros nos ha sido muy útil, que es conducir a los estudiantes a que hagan trabajos de fin de grado, de fin de carrera, sobre temas relacionados con la oncología. En el posgrado es lo mismo. Yo estoy llevando tesis doctorales y casi todas las tesis doctorales que tutorizo o que dirijo están relacionadas con aspectos patológicos del cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de sarcomas, etc. Y a nivel internacional, estas formaciones de posgrado están relacionadas con las titulaciones a nivel europeo, o a nivel americano, o a nivel sudamericano, como queráis. A nivel nacional tenemos los cursos y los másters que, por ejemplo, pues Evelio participó en uno de ellos, y a nivel local la planificación de los residentes en cirugía oncológica. Y os repito las tesis, muy importante. Y finalmente, la formación continuada que se puede hacer pues, a través de cursos de sociedades europeas o internacionales, a través de los congresos nacionales, a través de... Tendrías que cerrar eso. Necesidades... el cirujano ha de adquirir una cultura oncológica, porque si no la tiene, no puede discutir con el oncólogo, no puede discutir con el radiólogo, no puede discutir con el patólogo, etc. Es decir, esta cultura hay que imbuirla de alguna forma en los cirujanos. Y finalmente, una cosa que los cirujanos no hemos hecho mucho, porque tenemos muchas horas en el quirófano, que es participar en estudios multicéntricos internacionales. Y a verlos, haylos. Es decir, que hay estructuras que permiten, si uno se mueve un poco, de poder participar en estructuras internacionales. En cuanto a la investigación, y es el tercer punto que os quería hablar, ¿cómo investigar en oncología quirúrgica? Pues hay que hacer estudios prospectivos. Veréis que las revistas, case reports, os aceptarán case reports, os aceptarán, pero los trabajos que son realmente útiles son los estudios prospectivos, multicéntricos, no de tu servicio y nada más, sino trabaja con los demás. La colaboración es buena siempre y siempre se aprende. Multicéntricos y con soporte estadístico, es decir, que ha de haber dinero entre medio, becas. Miren, nosotros hoy hemos cerrado una beca en la Asociación Española de Cirujanos para hacer un estudio de cómo han ido en España los sarcomas, en general los sarcomas retroperitoneales y los sarcomas metastásicos. Y esto hemos pedido una beca, porque si no tienes un soporte estadístico, unos señores que te trabajen, tú no puedes hacer de cirujano, de profesor, de estadístico y de todo. No puedes. Por lo tanto, esto siempre cuesta dinero y hay que pedirlo. Otro de los aspectos es que los cirujanos como tales, nuestro punto estrella es hacer investigación translacional. Es decir, los investigadores básicos en oncología necesitan de los clínicos para poder desarrollar investigación. Bueno, pues ahí es donde tenemos que entrar nosotros, decirle al investigador básico, tú quieres desarrollar toda esta investigación sobre el cáncer de páncreas y me estás pidiendo que yo te dé tumor, cáncer de enfermos para que tú puedas trabajar. Y decir, no, pues vamos a trabajar los dos, porque de los resultados te aprovecharás tú, pero no como cirujano, también aprenderé cosas de la básica y también mejoraré mi currículum. Por lo tanto, estas dos versiones. Ejemplo, tenemos
una residenta que ha acabado ahora, que es gallega, que vive en el norte de España ahora, que ha hecho, ya ha acabado, una tesis doctoral sobre el uso de nanopartículas cargadas con quimioterápicos en el cáncer de páncreas. Bueno, pues la parte experimental de la inoculación, de no sé qué, bla, 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 la ha hecho ella. Y por lo tanto es una cirujana. Ha tenido que aprender muchas cosas básicas de la célula, del cáncer, de la mutación, etcétera, etcétera. Pero esto le ha dado un background, una formación que la posibilita pues, participar en foros de investigación. Y finalmente, el cirujano oncológico, pongo aquí, debe de adquirir una cultura sobre estas bases. Es lo que os he estado diciendo. Si yo no sé cosas de las alteraciones moleculares, del GIST, por ejemplo, o de las alteraciones inmunológicas y genéticas del cáncer de páncreas, lo que haga yo con el bisturí tendrá una base muy técnica, muy anatómica, pero muy poco científica posiblemente. Y finalmente participar en investigación internacional, pues es lo mismo que os decía antes, lo mismo. Ahora vamos a otro apartado que es más concreto, que quizás es más para los residentes y para los cirujanos jóvenes. ¿Qué papel tiene el cirujano en el tratamiento multidisciplinar del cáncer? Bueno, pues yo os lo he puesto aquí, primero, en intervenciones con carácter quirúrgico paliativo, perdón, preventivo, enfermedades preventivas como veremos. La cirugía en el diagnóstico y estratificación del cáncer, es decir, el TNM. La cirugía propiamente dicha, técnica de resección de tumores, la cirugía radical, la cirugía paliativa, R0, R1, R2. El concepto de la extensión ganglionar del cáncer. ¿Hasta cuánto tenemos que hacer linfadenectomías? ¿Han de ser muy extensas? ¿No han de ser muy extensas? Pues según qué tumores sí, según qué tumores. Y finalmente el concepto moderno del ganglio centinela, especialmente en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario, en el cáncer de las extremidades. Y finalmente, una cosa que también es importante, porque los enfermos están ahí, pobrecitos, ¿cuál es el papel del cirujano en la paliación en los estados avanzados? Desgraciadamente, pues aún vemos tumores en estadios muy avanzados. Y ahí, si no los puedes tratar con pretensión curativa, pues sí puedes hacer muchas veces alguna paliación, o tienes que hacer una gastrostomía, una colostomía, una esofagostomía, etc. Intervenciones preventivas. Pues mira, vuelvo aquí al tema de los equipos multidisciplinarios. Consejo genético. En un hospital de nivel 3 tiene que haber un médico, que generalmente es un oncólogo médico, que se dedica a consejo genético, a trastornos, a enfermedades oncológicas con una base genética. Porque a verlas, hay las muchas. Os he puesto aquí todas estas para que veáis. La poliposis familiar, el cáncer familiar, el cáncer de páncreas familiar, la poliposis cólica, etcétera, etcétera. Y ahí este comité, si queréis llamarlo, equipo multidisciplinario, tiene una persona que lo dirige, que generalmente es un oncólogo, que es el consejo genético. Ahí es un papel importante. La segunda cuestión es la biopsia. Prácticamente, fijaros, prácticamente el 100% de los tumores, hoy día, antes de tomar una actitud terapéutica, se biopsian. Muchas veces esta biopsia no es posible o se decide en un comité multidisciplinar que la misma extracción de la pieza puede ser la biopsia. Biopsias por incisión, por ejemplo, pues os puedo decir, hace una semana una enferma de 70 años, joven de 70 años, ya digo joven, 70 años, se le diagnostica casualmente un cáncer de páncreas, de cola de páncreas de 2 centímetros. El PET, el TAC no dice nada, la resonancia no dice nada de la extensión y el PET le marca una lesión única en el hígado
y nada más. Y ante esto, pues el doctor Artigas no le gustó porque el marcador tumoral se había casi doblado en 1 mes y medio y lo primero que hizo fue meterle el tubo en la barriga, una laparoscopia exploradora, porque quien mete el tubo no mete la pata. Y resulta, pues bueno, que tenía más metástasis hepáticas y tenía una carcinomatosis peritoneal. Tenía los diafragmas llenos de implantes metastásicos, le hizo 2 biopsias y se fue. Es decir, que a veces los gestos son útiles para tener una biopsia para no hacer desastres. Esta mujer pues no llegó a 24 horas en la clínica, poco coste, y se fue al oncólogo pues al cabo de 5 o 6 días. Cirugía de estadificación, es lo que he dicho ahora, ¿no? TNM. Sé que tiene un tumor de 2 centímetros extirpable, tiene posiblemente en la visión laparoscópica tiene ganglios y si tiene metástasis hepáticas o no. Es decir, a veces los TACs, PETs, TOCs y TUCs pues no estadían todo lo que sabemos que infravalora, el estadiaje es infravalorado. Y finalmente los tratamientos combinados. La neoadyuvancia se está imponiendo cada vez más, la quimioterapia neoadyuvante y los tratamientos radioterápicos neoadyuvantes se están imponiendo cada vez más en el tratamiento multidisciplinar del cáncer. Por lo tanto, la radioterapia, la quimioterapia, esto es un tema muy importante que se ha de decidir antes de tomar ninguna decisión terapéutica, es decir, los comités sirven para esto, para tomar decisiones conjuntas con todos los especialistas. Ejemplos. Os pongo aquí una imagen, que la habéis visto muchos de vosotros, de un cáncer de cabeza de páncreas que está tocando la vena porta, que la arteria mesentérica superior está allá detrás, y lo que hoy día se llama un borderline. Esto, si no se discute antes en un comité oncológico multidisciplinario, no se pueden tomar decisiones directamente y llevarlo al quirófano, sino que se ha de racionalizar lo que hay que hacer a este enfermo para beneficiarle lo máximo posible de su enfermedad. Y con las linfadenectomías pues pasa lo mismo, ¿no? Hay áreas que las linfadenectomías tienen que ser más o menos extensas, hay áreas que las linfadenectomías se ha demostrado extendidas, pues no sirven de mucho y estas decisiones pues han de tomar antes. Y con las metástasis hepáticas pues pasa lo mismo, ¿no? A veces pues los TACs, unas metástasis hepáticas como estas que son pequeñas pues prácticamente no se ven y un PET difícilmente a veces las capta y a veces no y hay que tomar decisiones. Si se ven, se conocen previamente, pues la decisión se toma previamente. Si se ha de hacer una cirugía sincrónica, si no se ha de hacer una cirugía sincrónica, si es colon derecho, si es colon izquierdo, etc. ¿Qué tipos de cirugía hacemos? Y ahora vamos a la técnica, ¿no? Un poquito. Pues cirugía con pretensión radical, R0, R1, cirugía con pretensión palliativa, R1 y R2. Y aquí entra el concepto que hablaremos el próximo día cuando hablemos del cáncer de ovario, por ejemplo, el concepto de debulking, de la cirugía citorreductora a máxima, o lo que se está haciendo ahora pues, con los tratamientos de la carcinomatosis peritoneal. La exéresis de las metástasis hoy día es una cirugía normalizada en los hospitales de nivel 3 con alta tecnología del hígado, del pulmón y del cerebro. Es decir, yo he operado un cáncer de colon, que después le hemos operado las metástasis hepáticas, después la del pulmón y ha acabado pues, extirpándose una metástasis en el cerebro. ¿Esto es factible hoy día? Sí. ¿Se debe hacer? Sí, siempre y cuando esto represente un beneficio para el paciente. El concepto de las linfadenectomías regionales y del ganglio centinela, tanto en la mama, en el útero, en el melanoma, esto es un concepto que ha cambiado radicalmente. Y finalmente, el cirujano reconstructor o plástico, o como queréis llamarle, pues muchas veces lo tenemos al lado porque nos soluciona muchos problemas. Ahora volvamos a la política, y con esto acabaré, en la tercera parte. ¿Cuál es el organigrama? Porque me pedía Evelio que os explicara un poquito el organigrama actual de la cirugía oncológica. Los programas se basan en atención por procesos. Es decir,
el eje central es el paciente y alrededor de este paciente se estructura todo el diagnóstico, todo el tratamiento y todas las relaciones médico-sociales, para que lo entendáis. O sea, el centro es el paciente, esto es muy importante. Los programas, ha de haber programas de atención oncológica en función del nivel hospitalario. Nosotros tenemos un nivel 1 que es el más simple, el área, el hospital básico de una zona de pocos, de 5, 6, 7, 8, 20, hasta 20.000, no, 20.000 no, quizás menos, 10.000 habitantes. Los hospitales de nivel 2, que no son los grandes hospitales de referencia de la ciudad, como Barcelona, que es el centro de todo Cataluña, pero que tienen una actuación quirúrgica oncológica muy importante, los hospitales de la metrópolis, de las áreas alrededor de la ciudad. En la ciudad tenemos 1, 2, 3 grandes hospitales, bueno, 3, 4 grandes hospitales y alrededor hay áreas, poblaciones de unos 300.000 habitantes que tienen sus hospitales de nivel 2, pero que algunos de ellos hasta son universitarios y tienen una unidad docente y tienen formación y desarrollan una actividad muy buena. Y los hospitales de nivel 3, que es como este que veis aquí, que es el Hospital de San Pablo, fijaros que es un hospital nuevo en una ubicación antigua, como veis aquí abajo, esta era la antigua ubicación y ahora es esta, que cubre un área de 500.000 de habitantes, pero además de cubrir un área, las necesidades de 500.000 de habitantes, cubre áreas de la patología oncológica de alto nivel, de alta complejidad, de alta tecnología, etc. Es decir, un tumor cerebral no se puede operar en cualquier hospital, un cáncer de páncreas no se puede operar en todos los hospitales y esto está distribuido desde la política sanitaria de Cataluña. La atención hospitalaria, tenemos atención hospitalaria, atención ambulatoria, enfermos como el que os explicaba antes del páncreas, ¿no? Que vino, le hizo una biopsia y se fue por la tarde. Y finalmente, ahora tenemos la telecomunicación, que con esto del COVID, pues la telecomunicación se ha expandido de una forma brutal. Y finalmente, deciros que los programas de coordinación de la atención oncológica en Cataluña y prácticamente en toda España está organizada por áreas sanitarias. Veis aquí este mapa de Cataluña, donde hay varias áreas en colores distintos, con centros de referencia, con programas de calidad asistencial y con controles, sobre todo controles y mecanismos de mejora. Aquí os he puesto una foto del consejo directivo de mi hospital, en el cual tuve el placer de participar pues casi 6 años, en donde solo hay médicos. Aquí no hay ni el director del hospital, todos son médicos, en donde de alguna forma se discuten cuestiones internas del hospital y se transforman, para decirlo así, y lo siento, como un contrapoder de las direcciones hospitalarias y la gestión del mismo centro para equilibrar pues, las decisiones. Ahora vamos a los comités, que os interesaba mucho, ya lo he visto. Bueno, un comité, ¿qué es un comité? Un comité es un centro de trabajo, como veréis, en donde están todas las especialidades alrededor de un tumor o de una patología de tumores concretos. Y por eso en mi hospital pues hay un comité oncológico de mama, de otorrino, de gine, de endocrino, de tumores digestivos altos, de tumores digestivos bajos, de neurología, de cirugía torácica, etc. ¿Quién participa? Todas las especialidades que se necesitan para tratar de la forma más adecuada el enfermo. Fijaros, otra vez, el enfermo es el centro de todo el tratamiento. ¿Cómo se organiza? Que esto es otro de los temas complicados. Bueno, pues se organiza centralizando los casos. Hay un centro de recepción de los casos. Hay una periodicidad de los comités que varían en función de la frecuentación de la patología. No es lo mismo el comité de colon, por ejemplo, que hay mucha frecuentación, que se operan, pues, no sé, 500 cánceres de colon al año en mi hospital,
y se estructuran periódicamente en función pues, del volumen de enfermos que haya a discutir. Y finalmente, todo esto se centraliza en un programa bajo la dirección del programa oncológico del propio hospital. Es decir, el programa oncológico del propio hospital se le da a una persona la responsabilidad y todas estas personas que participan en todos estos grupos pues se reúnen periódicamente con esta persona que acepta los comentarios, las discusiones, las controversias, todo lo que queráis para que esto funcione. Ahora os voy a enseñar alguna foto al respecto. Aquí tenéis, muy querido por mí, Evelio lo sabe, el Comité de Sarcomas del hospital. Es el más antiguo que tenemos. Somos centro de referencia en Europa. Recibimos, cuando dice Eurocan, quiere decir que es un centro de referencia europeo, reconocido. Hemos tenido que llenar muchos papeles para hacer esto. Recibimos unos 300 sarcomas al año. Y la reunión de toda esta gente que ven aquí, que se la voy a describir, pues es todos los viernes y es abierta. Es decir, cualquier médico, cualquier cirujano de toda Cataluña, para decirlo así, puede venir aquí y decir, oye, mire, yo tengo este caso, ¿qué hay que hacer? ¿No? Lo que sí sabemos es que en el sarcoma la primera decisión terapéutica es importantísima hacerla correctamente porque de ella depende el resultado de supervivencia global del paciente. Por lo tanto, y tengo que deciros también que en este comité pues, recibimos muchos tumores, muchos sarcomas de partes blandas, sobre todo, por ejemplo, de extremidades, que han estado tratados inadecuadamente o, dicho de una forma más política, infratratados. Tenéis aquí, fijaros, os lo digo, para que, pues aquí tenemos el cirujano plástico, un cirujano vascular intervencionista, un radioterapeuta, un oncólogo, una traumatóloga, otro traumatólogo, los sarcomas, pues ya se sabe, un radiólogo experto en sarcomas, otra radióloga experta en sarcomas digestivos, y etcétera. Y os pongo estos que vienen detrás, como estos que veis aquí, pues el comité de páncreas. Y fijaros, muy importante, gente joven. No son los grandes patrones que van allá. No, no. Gente joven especialmente dedicada temporalmente a una patología oncológica concreta. Tanto aquí, claro que este sí, este siempre está. Y la oncóloga mayor también siempre está. Pero toda esta juventud que veis aquí es cambiante. Los residentes también vienen si pueden. Y tenéis aquí, pues este es el de páncreas, aquí tenéis el de hepatobiliar y aquí tenéis el de gine. Es decir, yo como cirujano general he ido al comité de oncogine durante 15 años, porque los ginecólogos pues tienen unas ciertas limitaciones en cuanto al desarrollo quirúrgico técnico. Y este es el planning de un día de la semana, fijaros. Esto es el planning de los, arriba, si os fijáis, está en catalán, pero se puede entender bien, dilluns, los lunes. Es del 2008 este, el lunes. Pues el lunes, todos de enero, todo el año, a principio del curso académico o a principio de año, aparecen todas las fechas de los comités de la organización programática de todos los comités. Finalmente, aspectos importantes. Transversalidad en estos comités diagnóstico-terapéutica. Transversalidad entre las diferentes especialidades. Yo he aprendido a discutir con el oncólogo y he aprendido a discutir con el anatomopatólogo. Y el patólogo ha aprendido cosas del cirujano que antes no sabía. Es decir, que en estos comités la segunda misión es que los distintos especialistas aprenden de los demás. Y también la colaboración médico-quirúrgica. Yo me echo hartones de trabajar, y esto Evelio lo ha visto, con otros especialistas y trabajamos juntos. Y no hay recelos. Si tú coges el martillo o yo cojo el bisturí, lo que se trata es de curar al enfermo. Y es indiferente que coja uno o coja al otro. La de coger el que mejor lo haga y ya está. La colaboración entre los cirujanos y los anestesistas. Yo siempre he dicho que el anestesista
es, el cirujano y el anestesista es como un matrimonio disociado un poco, ¿no? Un poco disociado, cada uno va por su lado, pero al final se han de entender y trabajar juntos y publicar juntos. Esto es muy bueno. El objetivo de mejoría está tanto en cómo se han de preparar los pacientes antes de operarse, en qué condiciones han de ir los pacientes al quirófano, cómo se ha de preparar el acto operatorio, es decir, la enfermería quirúrgica, el quirófano, todo el mundo ha de saber qué han de estar, las cosas que han de estar para que se puedan hacer correctamente, y la reanimación postoperatoria ha de ser adecuada. Yo no puedo operar un sarcoma retroperitoneal de 14 kilos con éxito si no tengo una reanimación de alta calidad. Bien, os pongo alguna foto al respecto. Fijaros, en esta foto está aquí el doctor Artigas, una traumatóloga, un cirujano vascular y un cirujano plástico para un solo enfermo. Pues hay que saberlo coordinar esto. Esto es así. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Otra vez, un cirujano vascular que está mirando a ver si se lava o no se lava, el doctor Artigas, un cirujano plástico y 2 residentes. Los residentes están ahí, han de aprender. ¿Cómo tenemos organizado el servicio de cirugía? Que esta era otra de las preguntas que me hicisteis. Bueno, pues está estructurado por unidades. En cada unidad hay 3 o 4 cirujanos, de los cuales uno es el que coordina o el que manda, para decirlo así, el que tiene los galones, el que cobra más. Pero este cirujano lo chequean cada 4 años. Es decir, yo cada 4 años tenía que hacer una memoria de mi unidad, de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos publicado y de qué proyectos teníamos para los próximos 4 años. Y si la dirección y el jefe de servicio y la dirección lo aceptaba, pues seguía. Si no, pues me sacaban los galones y punto. Y entonces tenéis, pues bueno, cada servicio se lo estructura como mejor le va. Hay una unidad de HBP, una unidad de esófago gástrica y duodeno, otra unidad de colorectal, una unidad de cirugía endocrina y mama, aquí se juntó la endocrina y la mama, y una unidad de cirugía de partes blandas y una unidad de cirugía oncológica y peritoneal. En mi época, la cirugía HBP y la cirugía oncológica iban juntas, porque tampoco había tanto, nosotros no teníamos un hospital trasplantador, no trasplantábamos hígados y por lo tanto la presión de HBP pues nos permitía hacer la cirugía oncológica. Y otro aspecto importante desde el punto de vista de gestión económica son las cirugías mayores ambulatorias. Pues les puedo decir que no sé, pero puede ser el 20% o el 30% de la actividad, los hemorroides, las fisuras, toda la proctología, todos los tumores pequeños, todas las biopsias, etc. Y otra área importante es la cirugía de urgencias. La cirugía de urgencias tiene un equipo de 2 cirujanos que son independientes, para decirlo así, forman una unidad muy ligada con toda la actividad de urgencias, de medicina y de trauma, y funcionan a base de que se incorporen residentes que han acabado, que se incorporan como un tercer adjunto, para decirlo así, y los residentes. Bien, aquí tienen el ejemplo de lo que les decía. Esta era la unidad de HBP oncológica, donde Evelio pues, tuvo el placer de participar. Y tenéis aquí, la gente va cambiando, Este es un gran cirujano que ahora está en otro sitio del país, ya no lo tenemos. Esta era otra gran cirujana que ya tampoco no está. El doctor Artigas pues ahora está sustituido por otro por motivos de edad. Y tenéis aquí, pues, los cirujanos éramos 1, 2, 3 y 4. Y sobre todo en la labor de la enfermería. Y no hay más. 4 cirujanos se lo comen todo. Es decir, es mejor que 4 cirujanos hagan 15 sarcomas que haga un servicio 2 sarcomas. Y aquí tenéis el servicio de cirugía. Fijaros 2 detalles que yo creo que son muy importantes. Este era el día que yo me fui del hospital con toda la gente joven. Los cirujanos mayores nos ponemos detrás.
Los que dominan y mandan son toda esta juventud. Y a esta juventud pues hay que darle marcha. Es así. Pocos cirujanos con ideas claras y con mucha gente joven en formación. Y aquí, para acabar, pues tenéis a Evelio. Evelio, que formó parte de un grupo de 4 cirujanos que vinieron pues, de Argentina, de Nicaragua y de Panamá, estuvieron con nosotros durante un año disfrutando de esta estructura, para decirlo así. Y para acabar, acabo ya. 1. Reevaluar la cirugía oncológica en todos los ámbitos de la medicina como área de especial capacitación. Es decir, ha de haber cirujanos seniors que se dediquen a esto. Participación de los cirujanos oncológicos en la toma de decisiones políticas y en el control de los resultados. No puede ser que las decisiones de un hospital las tomen los oncólogos o internistas y nos las impongan a los cirujanos. Los cirujanos tenemos que estar allá y dar nuestra voz, muy importante. Mejorar el desarrollo de la docencia en oncología a todos niveles. Promover generaciones de cirujanos jóvenes capacitados para hacer cirugía oncológica, que hay pocos. Favorecer las unidades multidisciplinares. Y finalmente hacer una evaluación científica y crítica y libre de los resultados que nosotros obtenemos. Es decir, si yo un año no he hecho bien las cosas, tengo que conocerlo con cifras, con números, reconocerlo y establecer mecanismos de corrección. Y nada más, pues aquí acabo, os dejo esta foto de Sant Pau. Tenéis aquí el Sant Pau antiguo, que tiene pues más de principios de siglo XX. Esto se estructuró en el año... Tenéis la Sagrada Familia aquí abajo, que eso sí lo conoce todo el mundo. Y en el 2006, 2009 nos trasladamos a esta estructura de aquí. Esto es una estructura por pabellones, una estructura de principio del siglo XX, y esto es una estructura pues más vertical, más piramidal. Aquí tenéis todas las salas de hospitalización y aquí tenéis pues todas las consultas ambulatorias externas y los quirófanos abajo. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Doctor Evelio. Profe Artigas. Vamos bien de tiempo, ¿no? Excelente la charla, excelente el tiempo, excelente el enfoque, creo que fue muy importante, ya que esta charla va dirigida más a médicos jóvenes, por supuesto, pero todos aprendemos igual viendo. No, yo tuve la suerte de ser presencial, pero por supuesto con la exposición que nos dio tenemos también un pantallazo de la organización que se tiene al otro lado del mundo, como dijo usted, ¿verdad? Si me permite, le quiero pasar la palabra al profesor Roberto Corbeta, que es jefe del servicio de cirugía, agradecerle también al profesor Corbeta por la oportunidad de organizar estos webinars que nos son útiles a todos realmente. Inicialmente con tendencia para los residentes, pero finalmente todos aprovechamos el webinar. Profesor Corbeta, ¿alguna pregunta, alguna opinión sobre la charla del profesor Artigas? ¿Se me escucha, Evelio? Perfecto, profesor, se escucha. Bueno, antes que nada agradecerle al profesor Artigas por su brillante exposición. Yo creo que es importante lo que él dijo con respecto a que los centros deben ser identificados en especialidades, porque ocurre que no solamente en el Paraguay, en muchos países de América, en que se hace la misma cirugía en muchos centros. Finalmente, como él dijo, en vez de hacer mucha cirugía, un grupo de personas o un cirujano lo hacen en varios centros y por lo tanto, lógicamente, los resultados no van a ser los mismos. Y después, algo que yo no sé si se podría organizar tan fácilmente, que es
el comité de evaluación de las cirugías, donde se estudian los resultados, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, por supuesto, seguir o no haciendo las intervenciones quirúrgicas en ese centro. De todos modos, te agradezco también, Evelio, que coordinaste esto y que seguramente a través tuyo el profesor Artigas dio esta brillante charla, que es la primera. Y agradecerle también a los otros y sobre todo a los estudiantes, porque solamente el profesor Artigas, no sé si está enterado que los estudiantes de cirugía están presenciando este webinar. Y muchas gracias. Bueno, muy bien, pues doctor Corbeta, muy bien. Muchas gracias. Creo que tus pensamientos son muy buenos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Hace 1 año o 2 años estuve en una mesa redonda sobre sarcomas retroperitoneales. Y estaban los dos jefes de servicio de una gran ciudad, no voy a dar el nombre naturalmente, de unos 400 o 500.000 habitantes. Y los dos hospitales son hospitales teóricamente de nivel 3 y están a 150, 200 metros el uno del otro. Entonces se discutían entre ellos que a ver quién se quedaba los sarcomas y el uno en el otro. Y al final la situación fue tan tensa que yo les dije, mire, oigan, ustedes, Hospital A, hacen trasplantes hepáticos, muy bien, pues dedíquense al trasplante hepático y dejan al Hospital B que haga los sarcomas retroperitoneales, porque no es cuestión de hacerlo todo, sino es de hacer lo que se puede hacer lo mejor posible con los mejores especialistas en un tema concreto. Cuando uno depende de una sanidad pública, es decir, que el Estado o el gobierno o el Estado te paga, como a mí me pagaba, sea la administración local, lo que sea, la administración te paga, pero te paga para hacer la mejor sanidad posible. Si tú tienes los medios o lo que puedes hacer es reclamar los medios, es no pretender hacerlo todo, porque trabajo al final hay para todo el mundo. Lo importante es hacer una cosa bien concreta, bien especializada y con buenos resultados para los pacientes, porque al final el que se va a beneficiar o no es el paciente, no el cirujano, poniéndose alguna estrella aquí, no, es el paciente. Esto es así. Si te parece, Evelio, tú me enviaste, perdóname, Corbeta, Evelio me envió una serie de preguntas que me parece que concretaban lo que pedían los residentes. ¿Es así, Evelio? Sí, correcto, profesor. Bueno, te voy a intentar contestarlas una por una porque esta mañana me he dedicado a esto. Antes de que Me termine, preguntan, dime. antes de que termine el tema del profesor Corbeta nomás, justamente hablando también de la parte de residentes, que creo que nos puede interesar también, la pregunta del profesor Corbeta, es como al formar un centro de referencia donde se opera mucho de una patología, ¿cómo hacen los residentes para formarse en las otras patologías más frecuentes o de menor complejidad? Yo recuerdo que recuerdo que tenía un compañero paraguayo en el San Pablo de vascular, sí, que él me decía que él iba a operar las varices a otro hospital. al 2 de mayo, sí. Bueno, os explico esto. Sí. La estructura sanitaria está hecha de tal forma que el hospital pequeño tiene, o sea, en cada área sanitaria, la sanidad está dividida en áreas sanitarias. Cada área sanitaria tiene un hospital de alto nivel, un hospital o dos de medio nivel y 3 o 4 hospitales de nivel más pequeño. Es decir, que de alguna forma cada uno trabaja en su casa, pero están coordinados.
Por ejemplo, este hospital que veis aquí tiene a unos 200 metros un hospital que era de la Cruz Roja, que es un hospital de barrio, para decirlo así, pero que cubre de alguna forma un área sanitaria de unos 120.000 habitantes. Entonces, este hospital se utiliza en este momento coordinado desde el hospital grande, que es el que veis de aquí, para hacer cirugías de volumen de listas de espera. Vascular, varices, no se operan arterias, pero se operan varices. Hernias, se operan las que quieras. Yo no sé, alguna cosa de cirugía plástica, pues, trauma pequeña, es decir, descongestiona las listas de espera del gran hospital. Entonces, ¿qué pasa? Que los médicos o los cirujanos que tienen la responsabilidad en este hospital de segundo nivel que está, o de tercer nivel que está en relación con el gran hospital, salen del gran hospital. De forma que un cirujano de staff, no residente, un cirujano de staff tiene la obligación de ir al hospital de segunda línea o de tercera línea a hacer cosas un día o 2 días a la semana cuando le toque. Los residentes, pues como el programa de formación de residentes en un gran hospital como este que veis de aquí, pues a lo mejor se operan pocas hernias porque se derivan a otros hospitales, los residentes pues no se pueden formar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se van a estos hospitales durante una temporada, se van a estos hospitales para formarse en patologías más benignas, más prevalentes que se pueden hacer en estos hospitales. Es decir, igual que coordinas la gestión de los enfermos en función de su grado de complejidad en hospitales grandes, medianos y pequeños, pues igualmente los residentes los aprovechas para que vayan a estos centros. Okay. Gracias, profesor. Esto es una cuestión. Pensar que nosotros, por ejemplo, en este hospital que veis aquí, trabajamos con, hoy lo he preguntado, con 50 camas de cirugía general, con todas las unidades que habéis visto. Quiere decir que con 50 camas a lo mejor se operan 2.000–3.000 enfermos, porque muchos de ellos no ingresan. Cirugía Claro. mayor ambulatoria. Ambulatoria. Se operan por la mañana y por la tarde se van a su casa. Claro. Una vesícula operada electivamente, no de urgencia, electivamente, la presión en las camas de cirugía general es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque estas vesículas se operan a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde se van a casa. Y no ingresan, no ocupan una cama hospitalaria. Ocupan un área de camillas en cirugía mayor ambulatoria. La recuperación sería... Yo me operé del hombro porque se me rompieron los tendones y por la tarde estaba en mi casa. Entiendo. O me operé de un juanete, para que lo entendáis, y a las 2 estaba comiendo en mi casa. Ya. Sí, me da... Para hacer esto se ha de hacer con una calidad técnica extrema y con una organización hospitalaria muy bien coordinada. Importante, porque si no es el caos. Profesor Artigas, si me da permiso del coordinador del seminario, quisiera dar unas palabras al profesor Fretes. Profesor Fretes, si toma la palabra, puede abrir el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Artigas, un placer y un honor estar escuchándolo. Y sobre todo también reiterar mis agradecimientos, como lo hizo el profesor Corbetta, por su desinteresada colaboración. Acá en Paraguay, para que un residente pueda tener un título legal de posgrado, tiene que estar ligado su formación a una universidad. En el Brasil, por ejemplo, hay hospitales privados como el Albert Einstein o como el Sirio Libanés que dan también títulos especialistas, pero
el sistema diferente lo avala la sociedad. En el caso de coloproctología, yo soy coloproctólogo. En el caso de coloproctología lo avala la sociedad brasileña de coloproctología, el Colegio Médico Brasileño. Los residentes que hacen su formación en su hospital, ¿están ligados a una universidad o el hospital suyo tiene la potestad para dar un título de especialista? No. A ver, nosotros tenemos un sistema nacional de salud, ¿vale? Que es un órgano administrativo político que depende del Ministerio de Sanidad. Las universidades dan títulos universitarios, es decir, dan títulos de licenciados, dan títulos de doctorados, dan títulos de másters, que pueden ser propios o pueden ser del Estado, y punto. Entonces, ¿qué pasa? Que, para que usted lo entienda, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta universidad tiene una facultad de medicina. Esta facultad de medicina tiene 4 unidades docentes en 4 hospitales, no 5, perdóname, ahora 5. 5 unidades docentes en 5 hospitales distintos, todos de nivel alto. Las plazas universitarias las da la universidad, no las da el hospital o las instituciones sanitarias correspondientes. La formación de los residentes es aparte. La formación de los residentes depende de un programa nacional, se llama MIR, Médicos Internos Residentes, que sale del Ministerio de Sanidad. Ellos hacen un examen, hasta ahora, hacen un examen público, y que lo hacen en febrero normalmente, y según la nota que sacan de este examen y la nota que tienen de los resultados de la carrera, que es una nota única, hacen un baremo con una nota única, tienen una puntuación. Entonces, en función de esta puntuación, van a un concurso nacional. De forma que las plazas, por ejemplo, en España, pues salen, para decir algo, 1000 plazas de cirugía general y digestiva. Y los hospitales, cada hospital tiene su unidad de docencia, y esta unidad de docencia ofrece, de acuerdo con unos baremos y lo que quieras y con los controles y todo lo que quieras, ofrece a la sanidad pública plazas. De forma que estas plazas, los mismos residentes optan a ellas según la nota que tienen, por un baremo, por un concurso de nota, ¿no? El que ha salido el número 1, pues tiene la prioridad sobre el que tiene el número 2 de escoger plaza en los sitios donde se ofrecen plazas de cirugía general. No sé si me lo ha entendido. Es un concurso público nacional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el Hospital de San Pablo le llegan residentes nuevos de cirugía, 3 cada año, años 4 o años 3, según lo que ha ofrecido el departamento de docencia del hospital, no de la universidad, que le pueden venir de la otra punta del país. O algunos de ellos pueden ser hasta de Sudamérica, porque tienen convalidaciones o lo que sea, etcétera, etcétera. Y el servicio de cirugía ha de asumir a estos residentes, es decir, el jefe del servicio de cirugía o el hospital no los escoge. El programa de formación es nacional. Hoy fíjese si es simple, hoy en Cataluña, no en Cataluña, no sé si en toda España, pero en Cataluña los residentes llevan 5 días de huelga. Tienen sus sindicatos, tienen su formación, tienen su todo. Y llevan 5 días de huelga porque se quejan con esto del COVID, pues que no les dejan liberar las guardias, hacen reivindicaciones laborales y salariales como todo el mundo. Pero el programa, yo tengo residentes
repartidos por todo el país, formados, repartidos por todo el país, porque han venido aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que los hospitales que tienen más prestigio, entre comillas, de cirugía, pues son los primeros que cubren plaza. Claro. Si tú dices, yo quiero ir a un hospital y la valoración de los residentes de escoger un sitio u otro es muy peculiar, ¿eh? No es porque haya un sitio donde se hace mejor cirugía que en otro. No. Por si tienen cercanía, por si el novio o la novia pues también va al mismo sitio, pues por cosas muy paradójicas. Pero la realidad es esta. Y entonces te encuentras que tú no escoges los residentes, te los traen. Claro, te los traen los muy buenos y de vez en cuando también llega algún lorito, ¿no? Es así. Muy claro, muchas gracias. Pero los programas, esto es una cuestión. La segunda cuestión es cómo formamos a estos residentes. Ellos tienen un programa nacional que los servicios lo tienen que cumplir, de forma que los mismos servicios y los residentes mismos llenan unos protocolos de lo que han hecho y lo que no han hecho durante su periodo de formación. De forma que la Comisión Nacional de Especialidades, que no es la universidad, puede decidir de que un hospital no forme más residentes, por ejemplo. Porque le falta una cosa, porque no cumple la normativa, porque no sé, porque en cirugía general pues no tienen servicio de proctología, por ejemplo. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que nos interesa? Formar cirujanos para cubrir plazas en hospitales con un concepto más generalista o superespecialistas. Ahí el equilibrio siempre es un poco difícil, pero nuestros residentes cuando salen y acaban, lo primero que hacen es la ruta, yo le llamo la ruta del bacalao, van por todos los hospitales a solicitar plazas y siempre empiezan pues haciendo guardias en un sitio, porque haciendo el trabajo que los más adultos pues ya no quieren hacer. Y hay residentes que prefieren vivir tranquilamente en un hospital de nivel 1, de nivel 2, que machacarse las noches haciendo trasplantes de hígado. Y como cada vez piense que en nuestro hospital ahora, pues el 70% son mujeres, cirujanas, de cirugía general. Y las condiciones de una mujer, pues no, son mucho más complicadas. Tiene que ser madre, tiene que tener hijos, tiene una familia, entonces las guardias, hay una serie de condicionamientos que hace que los residentes cuando acaban también optan por lo que a ellos les interesa. Si yo, por ejemplo, hubiera querido, cuando tenía 30 años, casado con hijos, irme a vivir más tranquilo a un hospital de nivel 2, donde tenía que hacer pues a lo mejor una guardia a la semana y nada más, pues podía haberlo hecho, pero yo opté pues por una profesión un poco más complicada, que te exige formación, que te exige un nivel tecnológico superior, que te exige, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucha decisión personal por parte de los residentes de lo que quieren hacer en su futuro. Perfecto. Profe, le quiero pasar la palabra al doctor William Villalba, director del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor Villalba. Mucho gusto. Si puede abrir su micrófono, jefe. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, buena tarde. No sé si me escuchan. Sí, muchas gracias por la invitación, doctor Evelio, al profesor Corbetta, a toda la sala 10. Felicitarle al profesor Artigas por la excelente exposición. Creo que tocó todos los temas en los cuales interviene el cirujano como en el tratamiento oncológico, ¿verdad? En todas las áreas. Mi pregunta es si en España la cirugía oncológica está definida como una subespecialidad quirúrgica o no. ¿Hay una formación posterior
a la formación del cirujano general. Eso me gustaría saber. Comentarle que nosotros en el Hospital del Cáncer tenemos un programa de formación en cirugía oncológica ya desde hace varios años, a través de la Comisión Nacional de Residencias Médicas y de una universidad que es la Universidad Nacional de Caguazú, ¿verdad? O sea, salen con un título de posgrado posterior, que es lo que preguntaba el profesor Fretes, ¿verdad? También. Pero no es un prerequisito la formación en cirugía general. Entonces, eso es un déficit. Probablemente habría que reajustar el programa más adelante. Hacen rotaciones en otros hospitales para complementar eso, pero es distinto a alguien que hace una residencia 3 o 4 años exclusivamente en cirugía general. Así que esa es una pregunta que quería hacerle al profesor. Sí, bueno, ese es un tema muy difícil. A ver, en España las titulaciones de las especialidades son muy generales. Es decir, tú tienes un título de cirujano general y digestivo, punto. A partir de aquí, lo que se ha puesto en evidencia es que la Comisión Nacional de Especialidades, de alguna forma, y las asociaciones de cirujanos contemplan la especial capacitación, se llama así, fíjate que es curioso, ya han buscado el nombre bien, la especial capacitación de áreas o la capacitación de áreas específicas. Por ejemplo, yo soy un cirujano general, ¿vale? O un traumatólogo. Tienes el título, el Estado te da el título de traumatología y ortopedia, pero te dedicas a la cirugía oncológica o ortopédica, ósea. Ahí no hay título, es una subespecialidad. Es como una subespecialidad y no le quieren llamar subespecialidad porque le llaman área de especial capacitación. Y de aquí no hemos salido. Entonces, la cirugía oncológica, y se lo comento porque en mi hospital hubo un cirujano oncológico, Luis Tuca, con otro cirujano de Madrid, Diego Guayanes, que se murió la semana pasada, que fueron los que crearon la SEOM, la Sociedad Española de Oncología. Y eran cirujanos oncológicos puros, a la antigua. Grandes, los de Wilkins, los grandes vaciamientos y el cáncer de otra época que ya casi hoy día en España ya no se ve. Los tumores grandes y pasados ya casi no se ve. Pero existen sociedades oncológicas, existen hospitales oncológicos, pero no existe la cirugía oncológica como una titulación reconocida ministerialmente, para decirlo así. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues va a centros donde de alguna forma les dan una formación de cirugía oncológica y los hay que se dedican toda la vida a esto, el Indy Anderson, públicos y privados, El motivo de que yo en un momento determinado utilizara la universidad para hacer un máster de cirugía oncológica es que en España no existía ni un máster de cirugía oncológica desde el punto de vista universitario. Y lo hicimos por esto, Lo hicimos por esto. Pero como especialidad, como tal, es decir, que yo cuelgue aquí un título que diga yo soy especialista de cirugía oncológica con el timbre del rey del Estado español y firmado por el ministerio, lo que quieras, no existe. Es una lástima, porque en Estados Unidos sí, por ejemplo, y en el Canadá también, y en algunos países de Europa también, pero nosotros no lo tenemos. Entonces hay un choque, Hay un choque muy importante porque la cirugía, por ejemplo, los cirujanos digestivos, en cuanto encuentran un cirujano con una especial capacitación o dedicación a la cirugía oncológica, casi lo ven como un enemigo, ¿no? Que le pica el colon, pero esto es una contradicción, que existe y que es difícil de solucionar. Entonces, es una dependencia individual. Yo quiero dedicarme a la cirugía oncológica y me voy a buscar centros donde me den una formación con un título que
porque, bueno, es un título que no tiene, tiene un reconocimiento universitario, pero no un reconocimiento, bueno, estatal también, porque la universidad es estatal, pero no más, no va más allá. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, doctor William. Gracias, profe Artigas. El doctor León Villalba, panelista también. Agradezco la presencia del doctor León Villalba. Si tiene algunas observaciones, opiniones que le pueda pasar al profesor Artigas, preguntas, doctor León Villalba. Muchas gracias, Evelio. Agradecerle al doctor Artigas una charla tan interesante y tan útil para todos, todos los que estuvimos, ¿verdad? Por más que ahora somos menos, pero bueno. Mire, profesor Artigas, en Paraguay tenemos muchas similitudes a lo que usted estuvo contando. También existe una Comisión Nacional de Residencias Médicas, también existe la formación ligada a la universidad, etcétera, etcétera. Pero todavía no tenemos esos conceptos que usted presentó hoy, por eso es que para mí son muy útiles, esos conceptos muy difundidos, esos conceptos innovadores, a veces son un poco relativamente desconocidos en nuestro medio. Tenemos todos esos modelos, el modelo que usted citó inicialmente y también tenemos otros modelos. De hecho, ese compromiso con la eficiencia, la efectividad, la eficacia, son conceptos nuevos, los de gestión, de calidad y todo eso, que necesitamos ir implementando en nuestro medio. Como un comentario nada más, el profesor Corbetta es una persona muy comprometida con esto, de hecho asumió esa responsabilidad, solo que en nuestros tiempos de COVID nos han cambiado un poco los esquemas, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, nosotros tenemos una doctora que también estuvo, creo que en Barcelona, sí, estuvo en Barcelona. Ella se está formando y también hizo oncología. Ella se está formando en gestión de calidad y confío que con el tiempo vamos a ir implementando esos conceptos que son muy útiles. También a nivel de pregrado estamos tratando de introducir, y de posgrado, por supuesto, tratando de introducir esos criterios que a veces tienen, como bien dijo usted, a veces chocan un poquito de acuerdo a las visiones. Ese es mi comentario, Evelio. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, algún residente, justo joven que quiera preguntar? A ver. Me preguntaban, mientras ellos hacen alguna pregunta, Evelio, cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué porcentaje de utilización de la cirugía mínimamente invasiva en oncología? Os voy a decir una cosa que os va a sorprender, ¿eh? En oncología digestiva, más del 70% de los pacientes son intervenidos por vía laparoscópica. 70%. Entonces, la cirugía laparoscópica tiene un problema a la hora de formación de la gente joven, que es que los instrumentos los maneja solo uno. Esta es una cuestión. La segunda cuestión es que los cirujanos de mediana edad tienen una formación en cirugía laparoscópica, en general, media. Y por lo tanto, aprovechan, y esto los servicios, yo entiendo que ha de ser así, aprovechan la oportunidad para adquirir experiencia buena, en esta forma diferente de trabajar. Entonces los residentes no ven. Entonces lo que sí es importante para los servicios de cirugía es que cirujanos jóvenes se formen lo más rápidamente posible en cirugía laparoscópica y ello posibilite que los residentes también puedan conseguir una formación en este sentido. No sé si me he explicado bien o lo habéis entendido bien. Perfecto, doctor. He sido un poco suave, ¿no? Con esto. Un poco suave. Y después la otra cosa importante, ya no de cara a los residentes, sino a los servicios, que yo creo que esto es muy importante, ¿eh? El jefe de servicio es un gestor. Es un individuo, no es el... a ver, el líder
El líder quirúrgico a la antigua ya no existe. O existe el líder en una parte determinada concreta, pero el director de un servicio donde, pues como, no sé, como el que teníamos nosotros, que pues, no muchos cirujanos, 10, 15 cirujanos, para cubrir toda un área de quirófanos, de 3, 4 quirófanos cada día, etcétera, 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 guardias, etcétera. Es un gran organizador, en donde su relación semanal con el staff directivo, es decir, con todos los jefes de unidades, es mantenido. Es decir, yo me he pasado los últimos años con un jefe de servicio y con el resto de compañeros que se cuidaban de otras unidades, pues discutiendo de lo que queráis, ¿no? A puerta cerrada, cada semana. Entonces, son direcciones más colectivas en donde los médicos tienen decisiones más transversales que ya no dependen de ellos mismos, sino de ellos y de otros especialistas, en donde hay que hacer muchas combinaciones, en donde los ingresos hospitalarios hay que hacerlos bien. Es decir, hay mucha más gestión que ejecución de bisturí, para que nos entendamos. Teniendo en cuenta que el bisturí siempre ha de ser muy fino, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista, que por algo somos cirujanos. Profesor, tengo una pregunta aquí que va un poco con el tema de los centros de referencia. Sí. Dice, ¿cómo enfrentan el desarraigo que implica trasladar a los pacientes o desplazarle a los pacientes a centros de referencia para el tratamiento de tumores? Y si disponen de algún sistema de albergue. Yo creo que la seguridad social era un ente importante en Barcelona en el momento que estuve allá, en ese sentido, si mal no recuerdo. Bueno, la primera cuestión es que el país, para decirlo así, Cataluña en este caso, está dividido por áreas sanitarias, ¿vale? Cada área sanitaria cubre un área de población. Y en cada de estas áreas sanitarias, como mínimo, hay un hospital de alto nivel. Entonces, puede pasar que no todos los hospitales de alto nivel sean hospitales de referencia de una patología concreta. En el caso de la oncología, que no sean centro de recepción de un tumor determinado. Esto ha llevado a grandes discusiones político-sanitarias. Indudablemente, porque si tu hospital pierde el pistón sobre, por ejemplo, el cáncer de mama, pues los cirujanos de allá y los ginecólogos y los oncólogos se van a enfadar, ¿no? Pero es un toma y daca. Es decir, el tema es que los centros de referencia, los CESUR, centros de referencia, por ejemplo, para que lo entendáis, CESURs en España de sarcomas, actualmente, ahora, hay 7. Para todo el país, 7. No hay más. Hay 2 en Madrid, 1 en Sevilla, 1 en Valencia y 3 en Cataluña. Y se ha acabado. ¿Qué pasa? Que el de Zaragoza no le gusta esto. ¿Qué pasa? Que para ser centro de referencia, el Ministerio de Sanidad te exige un check-in. O sea, no solo has de cumplir una serie de normativas, sino que vienen inspecciones, para decirlo así, médicas, del ministerio, y vienen a tu hospital y te chequean y te exigen cosas, y si no las tienen, pues no puede ser centro de referencia. Para que lo entiendas, por ejemplo, no sé, cualquier tumor, la mama, ¿vale? Mucha frecuentación, hay que tener mucho... Si tú, por ejemplo, está demostrado, y ahora diré una tontería, pero vale, que la irradiación 3D o multimodal de la mama es prioritaria en el cáncer de mama y tú no la tienes, por muy buen cirujano que seas del cáncer de mama, tu hospital, no tu servicio, tu hospital no va a ser centro de referencia. Okay.
Es decir, los centros de referencia ya no dependen de un servicio, sino dependen de toda la organización del centro. Nosotros cuando recibimos el check-in de Europa para ser centro de referencia Eurocan, europeo, nos exigieron hasta psicólogos para tratar estos enfermos. Es decir, te exigen cosas que a lo mejor tú no eres consciente porque no, como no depende de tu especialidad, pues no eres consciente. Pero cuando tú tienes el concepto de que el centro de atención es el paciente, todos estos inputs de todas estas especialidades alrededor del paciente son las que marcan el que tú puedas ser un centro de referencia o no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hospitales que no son CESUR, centros de referencia, de atención referente en un tumor determinado, pero sí son centros de atención en su comarca o en su región. Entiendo. ¿Qué pasa? Que estos centros que no tienen el reconocimiento ministerial, para decirlo así, pues también han de tratar a los pacientes, no los van a dejar allá tirados. Pero, en cualquier caso, tienen limitaciones. Perfecto. Porque cuando tú eres centro de referencia, pues también te da, tienes más subvenciones, te entran más dineritos, tienes... ¿Me explico? Sí, claro. Ahí hay gestión económica entre medio. Y bueno, es así. Es cuestión... Mira, cosas muy curiosas. El mayor hospital que tenemos aquí en Barcelona, que es Vall d'Hebron, que supongo que muchos de ustedes habrán oído hablar de él, pues no ha sido centro de referencia de sarcomas, no infantiles sí, pero de adultos no, por un déficit en una de las áreas que pedían. Hasta que no lo han corregido, pusieron los papeles, lo hicieron, todos los trámites, lo que quieran, pero les dijeron, ustedes son deficitarios en esto, en esto y en esto, y por lo tanto no son centro de referencia. Y cuando tú eres centro de referencia, resulta que hay una serie de áreas de tu provincia, de tu país o de tu región que obligatoriamente los médicos tienen que enviarte los pacientes. Claro. Por decreto, por decreto. Como parte de las preguntas que le pasé al profesor, quería también en una de las preguntas hacerle participar al doctor William Villalba sobre el tema de las listas operatorias en esta pandemia. Y la preferencia, en el caso del doctor William Villalba, es el centro de referencia de cáncer del país. Pero especialmente me gustaría que usted, profesor Artigas, comente también la preferencia en cuanto a tiempo. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se le puede hacer esperar a un paciente oncológico fuera de pandemia y cuánto es la realidad hoy día, ¿verdad? Y si el doctor William también tiene alguna acotación después de su comentario. Pues esto depende de la presión que tengas. Lo que sí nosotros siempre hemos priorizado, y tú lo viste, es que priorizamos el enfermo oncológico sobre el enfermo que no es oncológico. Las listas quirúrgicas, Entonces, ¿qué pasa? Que hay que equilibrar en los servicios, hay que equilibrar el trabajo de alta tecnología o patología y complejidad con trabajo de menos dificultad, para decirlo así, para combinar quirófanos, horarios de quirófanos y combinar camas hospitalarias. Y esto es la habilidad de un jefe de servicio, entre otras cosas, y de los jefes de las unidades. Por ejemplo, para que lo entiendan, yo operaba, si operaba 2 metástasis hepáticas sencillas, las ponía en un programa, porque a mí a las 3 de la tarde me cierran el quirófano, para decirlo así. Y si no me encontraba, o sea, a las 3 de la tarde el quirófano se ha de acabar, punto. Entonces, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, has de calcular lo que te puede entrar ahí. Si tú tienes que hacer una cirugía hepática mayor, pues no pongas otra cirugía hepática, pon
una vesícula o 2 vesículas, o lo que quieras, una cosa más sencilla, para poderlo combinar. Y el tener patología menor te ayuda a a gestionar mejor los quirófanos y llenarlos de una forma adecuada. Pero esto cada uno. Y el COVID, pues lo que ha hecho es cargarse todas las listas de espera, porque si tú no puedes operar un esófago porque tienes la UBI ocupada, ¿qué haces? No lo operas. No, Pues por lo lo que ha menos en los pasado, hospitales clínicas, pasado la cama en terapia es un limitante importantísimo para la cirugía de envergadura. No lo que sé, ha, en el Hospital del Cáncer, doctor sí, William. Belio, pero lo que ha pasado es que, por ejemplo, pues el Hospital del Cáncer, si estuviera aquí en Barcelona, lo hubieran llenado de COVID, Entiendo. ¿vale? Sí. En la fase aguda, ¿eh? Ayer hablé con un cirujano del Gregorio Marañón de Madrid y me dijo que iba a operar un tumor que llevaba 3 meses en la lista de espera que ya se les estaba infectando. Bueno, es el drama de cada día. Sí. Es el drama de cada día este. Y el gestionar bien, pues implica grandes discusiones con las direcciones de los hospitales, con los hospitales oncológicos y con lo que quieras. Pero ahí es donde nos dejamos las canas los médicos al cabo de los años, ¿no? Tema Doctor Villalba, difícil. ¿algún comentario, doctor Villalba? Sí, gracias, doctor Evelio. La pregunta era sobre las listas de espera, el tiempo, ¿verdad? O cómo... Bueno, Mira, y es variable dependiendo del área de la subespecialidad, ¿verdad? Nuestras patologías más frecuentes son el cáncer de mama y la oncología ginecológica, ¿verdad? Pero en promedio, entre que el paciente llega al hospital y se opera, podrían pasar mínimo 1 mes, 2 meses, a veces más, dependiendo. Nosotros recibimos pacientes de todo el país, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es un problema y así como dice el profesor, bueno, eso uno lo gestiona de acuerdo al caso, si es más urgente, está sangrando, está anémico, bueno, uno trata de adelantarlo en la lista, ¿verdad? De acuerdo, o sea, ir priorizando caso a caso, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia disminuyeron las cirugías en más del 50%, ¿verdad? Estamos operando solamente los casos que no pueden esperar, los no diferibles, pacientes que, por ejemplo, culminaron la quimioterapia y deben operarse, o la neoadyuvancia, o están sangrando, o están con síntomas. Entonces vamos seleccionando caso a caso para definir eso, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un servicio de 64 camas quirúrgicas que no todas están activas por distintos motivos. Y bueno, en este tiempo de pandemia también tuvimos que reorganizar el hospital porque hay casos, pacientes oncológicos que están en curso de tratamiento y se infectaron, ¿verdad? Entonces nos venían al hospital, armamos una urgencia respiratoria y una urgencia polivalente y bueno, y ya tuvimos varios pacientes que en curso de tratamiento, internados incluso en el área quirúrgica, dieron positivo, ¿verdad? Entonces nos afectó bastante también el COVID, ¿verdad? En el manejo del paciente oncológico, probablemente uno de los grupos más afectados, ¿verdad? Más afectados, sí. Sí. Profesor Corbeta, ¿algún comentario sobre las listas? ¿Cómo estamos manejando? Tu micrófono tenés que activar, profesor. Ahora, Sí, profesor, se le ahora escucha. sí. Sí, adelante, profesor. Bueno, sí, el problema acá es que los pacientes solamente se operan de urgencia, los que son de urgencia y los pacientes oncológicos. Y así como dijo el doctor William, entre los oncológicos a la vez, no todos pueden operarse porque hay algunos que tienen más pacientes oncológicos más urgentes, que son los que primero entran, y algunos tienen que esperar más. Pero pacientes programados no estamos operando. Eso es un protocolo del Ministerio de Salud que no recomienda las cirugías
que sean programadas, excepto las oncológicas. En mi hospital, lo único que os puedo decir es que los oncólogos médicos están muy deprimidos porque les han obligado a hacer una medicina, es decir, por directrices políticas, para decirlo así, para que nos entendamos, les han obligado a hacer un tipo de medicina que no beneficia de ninguna forma la calidad y la supervivencia de los pacientes oncológicos. Y esto es grave. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo entiendo que gestionar todo esto es muy complicado. Hay mucha decepción por parte de las estructuras del profesional médico. Y fijaros que 5 días, una semana de huelga general de todos los residentes de un país es grave. Quiere decir que algo no funciona bien. Y en oncología, pues esto se paga caro, claro. Pregunta, William, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Estas 60 camas que me has Por dicho supuesto. son para Por todas las especialidades quirúrgicas o solo para la cirugía general? Bueno, nosotros tenemos un departamento de cirugía en el hospital. Y dentro del departamento de cirugía están todas las subespecialidades, eh, mastología, ginecología oncológica, cabeza y cuello. Si bien hay muchos cirujanos que hacen todavía la cirugía oncológica general, ¿verdad? Operan desde cabeza y cuello, sarcomas, ginecológicos, pues la mayoría ya estamos, los más jóvenes por lo menos estamos subdivididos en ciertas áreas de la oncología, ¿verdad? O sea, en síntesis, esa cantidad de camas es para todas las subespecialidades quirúrgicas. Y después a Roberto quería hacerle otra pregunta. Vosotros tenéis 2 servicios de clínicas, ¿no? Porque es un hospital universitario, entiendo. 2 servicios de cirugía, sí. Y estos 2 servicios de cirugía tienen una estructura completa. ¿Hacen lo mismo o se dedican o hacen patologías distintas? Doctor Corbeta. Sí, acá tenemos 2 servicios de cirugía y con el mismo perfil. Es decir, que no es que, por ejemplo, acá en Sala 10 tenemos la parte, nosotros acá dividimos la sala en unidades. Está la unidad de coloproctología, donde se hace también oncología. Se hace la parte oncológica. Tenemos la parte de pared, donde se operan hernias. Tenemos la parte de patobilio, donde se opera también cáncer. Tenemos la parte de cirugía propiamente oncológica y la parte, por ejemplo, donde se ingresan más los pacientes con problemas de tiroides, o sea, de la parte del cuello, y pacientes, la unidad de torácica en este momento no estamos teniendo porque nuestro cirujano de tórax no pudo entrar en este año en el hospital y por lo tanto prácticamente no, o sea, tenemos pocas cirugías de tórax y tenemos también, por ejemplo, la cirugía esófago-gástrica, que también es una unidad donde se practica también la cirugía bariátrica. Es decir, nosotros estamos divididos por unidades, pero en esas unidades se hace también oncología. O sea, en la parte de cirugía digestiva se opera cáncer de esófago, se opera cáncer de estómago. En la parte de cirugía coloproctológica se opera cáncer de colon. En la parte y de recto y también cirugía periorificialis. En la parte de cirugía hepatobilio pancreática se opera cáncer de páncreas, las metástasis
generalmente ahí hay una discusión, las neoplasias malignas de colon con metástasis hepática, si la hace el cirujano de colon o si se trabaja en equipo con la parte hepatobilio que se encarga de la parte de la metástasis. O sea que tenemos todo dividido por unidades, profesor. No sé Pues si es un poquito parecido a lo que tenemos con nosotros. En William, en Barcelona tenemos, seguro que lo conoces, el Instituto Catalán de Oncología, que es un hospital que está frente a un hospital general de nivel 1, que es el Hospital de Bellvitge. Entonces, claro, es la unión de un instituto oncológico con un hospital general donde hay todo un servicio de cirujanos allá. Claro, varía mucho, depende de los sitios. Lo que es importante es en París, por ejemplo, pues tienes el Gustave Roussy, que es un hospital exclusivamente oncológico, privado además, con contratos públicos. Hay mucha variedad. Lo importante es, yo creo que en definitiva, que el cirujano tenga a ver, yo soy cirujano general. El otro día, pues, operé unas hernias, una ventración y un cierre de una ileostomía, pero el concepto de cirujano oncológico le ha de dar un cariz un poquito especial, le ha de acercar mucho más a la oncología que el resto de sus compañeros. Y cuando digo acercar más a la oncología, quiere decir acercarse más a los oncólogos, entender lo que es la biología molecular, entender que si un tumor conviene... a ver, ha de ir a cenar con toda esta gente bastante a menudo para que él también se imbuya de estos criterios y de entender cómo por dónde tiene que tirar el enfermo puramente oncológico. Y esto solo se puede conseguir dedicándose un poquito más específicamente. Y ya está, no tiene más. Bueno. No sé si William lo ve así, no sé. Sí, por supuesto, profesor. Yo personalmente tuve una formación previa en cirugía general de 3 años en otro hospital y posteriormente hice la formación de 4 años en cirugía oncológica acá en el Hospital del Cáncer. Y bueno, la mayor parte de la semana estoy acá haciendo cirugía oncológica prácticamente exclusivamente digestiva y un día a la semana estoy en un hospital general en la urgencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pero sí, estar en contacto continuo con la otra subespecialidad, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, el patólogo, el de cuidados paliativos, ¿verdad? Le da otra visión a uno en el manejo del paciente oncológico. Es difícil, porque, mira, yo ahora ya lo miro desde la perspectiva de mis canas, ¿no? Para que lo entendáis, porque a ver, un cirujano que se dedique específicamente a la oncología, no puede perder de vista las mejoras o las innovaciones en la cirugía. Y esto lo adquieres estando introducido en el contexto de todo un mundo general de la cirugía. Yo tuve que aprender la cirugía laparoscópica a los 40 y pico de años. Y fui el primer cirujano que sacó un bazo por laparoscopia en mi hospital, de un linfoma. Cuando me tengo que llevar por delante un uréter, pues he aprendido que los urólogos me han enseñado cómo tengo que arreglarlo y si no lo sé, hay que ser muy honrado para tomar esas decisiones, o lo reparo yo o lo llamo, punto. Y entiendo que si tengo que reconstruir una vena femoral o una arteria femoral, me sale seguro que lo hará mucho mejor un cirujano vascular que está acostumbrado que yo. Y lo llamo y después nos vamos a comer una paella juntos. Y ya está. ¿Me explico? Evelio, sí, quisiera pedirle una opinión al profesor. Sí. Cuando yo comencé cirugía, el cirujano hacía todo. El cirujano general hacía todo. Actualmente, el coloproctólogo hace la parte de cirugía coloproctológica, como le dije, incluyendo el cáncer, puede ver a colon chagásico, que yo no sé cómo estará en España,
puede operar una diverticulosis, que son patologías benignas, pero también opera cáncer de colon recto. En el caso, pero se especializan, se dedican solo a eso. En el caso, por ejemplo, de una persona que se dedica a la parte de hepatobilipancreática, opera exclusivamente ese sector y se especializa en esa parte. Mi opinión particular es, profesor, que yo creo que actualmente se tiene que relajar así, profesor. Ahora, quisiera escuchar su opinión, por supuesto. Bueno, yo ya lo he dicho esto. Profesor, y a los panelistas, si vamos cerrando, por favor, en honor al tiempo de todas las personas, unos últimos comentarios, si responde el profesor Corbetta, y vamos cerrando, por favor, porque la gente probablemente ya está con un poco de hipoglicemia. Ya. Sí, sí, así es, así es. Yo trabajo en un servicio que está dividido por áreas, lo cual no quiere decir que pues, si yo, no sé, si yo me encuentro, es seguro que el que haga cáncer de recto lo hará mejor que yo, que no me dedico cada día. Por lo tanto, lo importante es tenerlo a mano. Y también es importante que si no lo tienes a mano, tengas una formación general suficiente como para resolverlo de una forma adecuada y correcta. Y al final lo que mandan son los números, ¿eh? Lo que mandan son los números. Me preguntaban si somos chequeados. Sí, sí, tanto que somos chequeados. Cada año somos chequeados de si hemos hecho bien las cosas o no las hemos hecho bien. Y hay mecanismos para poderte chequear. Y esto es importante. Y si te chequean y hay áreas deficitarias, pues no te van a castigar, no te van a poner palos. Lo que sí te van a hacer recomendaciones para que hagas mecanismos de corrección. Y ya está. Y no hay más. Bueno, yo creo, Evelio, que el próximo día quiero ver a los residentes aquí, ¿eh? Sí, de hecho que están, solo que están un poco callados. Vamos a estirar un poco más la lengua la próxima. Eso. Ahora, muy agradecido, profesor, por su tiempo. La charla creo que tal vez quedaron algunas cosas pendientes, pero lastimosamente tenemos que ser generosos con el tiempo y bueno, le agradezco muchísimo a los panelistas por la presencia, al profesor Artigas por todo y a todos los que asistieron. Espero que haya sido útil. Les esperamos el próximo miércoles, que es 7 de octubre. En el módulo 2 vamos a hablar de cirugía, base general de la cirugía oncológica, un poco de sarcomas, cáncer ginecológico y carcinomatosis peritoneal con unos panelistas también distintos del área que también nos van a ayudar con la charla. Muchas gracias, profesor Artigas, gracias, profesor Corbetta, gracias, doctor William Villalba, gracias, doctor León Villalba. Espero podamos compartir de nuevo el miércoles que viene. Saludos y muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias, Elio.